Cierra el desfile la sección de a pie de los granaderos del Lusitania con sus espectaculares uniformes amarillos. Y ahí tenemos a su excelencia el duque de Berwick, encarnado por el recreador Alex Navarro, con su uniforme azul. Saluda en estos momentos a la tribuna. Ay, ¿qué sería de nosotros sin la caballería del regimiento de Lusitania, con su capitán José Antonio Esteban? En la artillería de las dos coronas tenemos a los miembros de la Asociación Coronel Reding de Artillería y a la Asociación Blas de Lezo de Artilleros. Y en estos momentos saludo a la tribuna el primer regimiento aliado, encarnando infantería británica, una sección de granaderos de la Asociación Battle Honors y de la Asociación Red Coats. ¡Dos! ¡Vamos! Vamos a ganar. ¡A morir! Otra sección del coordinamento Ribocaccione Storiche 1600-1700, recreadores italianos, encabezando por el grupo histórico de los Dragones Rossi de Su Alteza Real. Y detrás, la milicia paesana di Criunasco, el regimiento Saluzzo, todos ellos venidos de la ciudad de Turín y alrededores, donde también en 1706 hubo un importantísimo asedio a la ciudad de Turín, que hoy cuenta con un magnífico museo, en cuyas instalaciones se recuerda también, como en el de Almansa, este importante asedio de la Guerra de Sucesión Española. A continuación, con la bandera blanca y la cruz de San Jorge en rojo, los Miquelets de Cataluña y miembros de la asociación BOOM. Y con esas banderas amarillas y esas águilas negras, nuestros queridos amigos de la Asociación Napoleónica Valenciana, con su capitán Joaquín Blasco a la cabeza. La milicia austracista de Castellón. La artillería del bando aliado, del bando austracista, está formada por la Asociación Bailet por la Independencia y milicias austracistas de Castellón. La caballería
En primer lugar, con uniforme rojo, corresponde a la caballería de Miquelets de Cataluña. Y tras ellos, cerrando el desfile, la milicia de caballería de Almansa. Van tomando ambos bandos sus posiciones en la parte cercana al castillo, el ejército de las dos coronas. Esa es la denominación histórica que se utilizó durante toda la primera mitad del siglo XVIII y que actualmente es conocida como el bando austracista, mejor dicho, el bando borbónico. Pero su término original, del que utilizamos en el Museo de la Batalla, que aprovecho la ocasión para decirles que está a su disposición durante todo el fin de semana, es el ejército de las dos coronas, la corona de Luis XIV y la corona de Felipe V, abuelo y nieto. Y en la parte más alejada del castillo forma el ejército aliado, de la Gran Alianza, conocida actualmente como el ejército austracista, o la alianza que se forma en torno al candidato archiduque Carlos, que en estos momentos, en 1707, y desde 2 años antes, ya es reconocido por prácticamente toda la corona de Aragón, Inglaterra, Holanda, Austria, Saboya, Portugal, por la mitad de Europa y la mitad de España, como el rey Carlos III, pero no el Borbón, rey Carlos III de Austria. Y se enfrentaban al ejército de las dos coronas de Felipe V, nieto de Luis XIV, que había recibido la corona de la monarquía hispánica por el testamento del difunto Carlos II. Una disputa dinástica que se convirtió en una guerra geoestratégica, una palabra que ahora estamos hasta las narices de oír, pero que no es nueva. Esta guerra, básicamente, a nivel continental, es una guerra La línea inicial del combate aquella tarde se extendía a lo largo de 6,5 kilómetros. Lo que estamos viendo es apenas una centésima parte de lo que pudo ser aquella batalla del 25 de abril de 1707, que pasará a la historia como la batalla de Almansa. Multipliquen por 100 lo que ustedes están viendo y sería una aproximación de lo que ocurrió aquella tarde. A pesar de ser inferiores en número, la caballería aliada no se desanima y entra al combate con la superior caballería de las dos coronas. De hecho, parte de la caballería trata de amenazar a un regimiento de infantería aliada que forma un cuadro para intentar resistir los ataques de la caballería. Por su parte, la caballería aliada trata de inutilizar los cañones de las dos coronas que empiezan a hacer daño a las líneas de su infantería.
los aliados son obligados a retroceder. La recreación acaba de empezar, pero ya se empieza a ver esa especie de niebla de guerra que cubría los campos de batalla de esta época. Estos fusiles usaban pólvora negra. Cada disparo producía una espesa nube de humo. Y en pocos minutos el campo quedaba cubierto de esa especie de niebla que incluso a veces impedía reconocerse a los enemigos, e incluso estando a escasos metros de distancia. Magníficas descargas las que estamos viendo en estos momentos. Poco a poco se irá cerrando la distancia entre ambos ejércitos. Separados por muchos metros de distancia, el fuego de la fusilería no causaba mucho efecto físico, pero conforme vayan cerrando distancia, ese fuego será cada vez más mortífero. Les aseguro que es tremendamente difícil hacer lo que estamos viendo en estos momentos. Estos recreadores lo hacen que parezca fácil, pero hace falta mucho entrenamiento para conseguir esa disciplina de juego, de movimientos, y entre la caballería, pues no les digo nada, esa capacidad de dominar a estos bravos animales, pues exige muchas horas, muchos días de entrenamiento. Y lo hacen todos ellos para ustedes, para que viviremos todos con nuestra historia conjunta. Un fuerte aplauso para estos hombres y mujeres que nos están ofreciendo este magnífico espectáculo esta bella tarde de abril.
cantidad de mujeres que se ocupaban de atender a los heridos y también, por qué no decirlo, de saquear los cadáveres de los caídos. Estos soldados recibían una escasa paga que venía cuando venía y muchos de ellos eran acompañados por sus familias que pateaban los campos de Europa en esta guerra de sucesión que tendría batallas pues en Francia, en España, en Italia, en Alemania, en Bélgica. Estos soldados atravesaban Europa y muchos de ellos acompañados de sus compañeras e incluso de sus hijos. Y para sobrevivir, pues un recurso desagradable pero fundamental, magnífica descarga la que hemos visto en estos momentos, las tropas de las dos coronas, a la que responde otra no menos magnífica de los aliados. Pues les decía que una manera de ganar el pan, de poder sostener a la familia, era saquear el cadáver o los cadáveres de los soldados enemigos. Se puede observar ahora un buen ejemplo de esa niebla de guerra de la que les hablaba. Y imagínense todo esto extendido sobre 6 kilómetros en las cercanías inmediatas de Almansa, aquella tarde del 25 de abril de 1707. Los tambores trataban de animar a los hombres, que también trataban de alguna forma acallar o disimular los lamentos de los heridos, bueno, pues de alguna manera para el soldado que continuaba combatiendo era espeluznante ver cómo quedaban atrás compañeros con los que había combatido en otras batallas a lo largo de esta guerra de sucesión que ya llevaba en estos momentos 7 años. Con esos toques se transmitían órdenes y con el incesante redoble del tambor y de los pífanos, pues se intentaba animar a los hombres y que no prestaran atención a las evidentes consecuencias de la batalla. Como pueden observar, la distinción entre amigos y enemigos no es precisamente ni por el color del uniforme ni por una bandera que sea fácilmente reconocible. Realmente, la guerra, desde los primeros tiempos, era una cuestión de posiciones. Unos estaban alineados hombro con hombro en una parte y frente a ellos, cualquiera que se presentara frente a ellos era un enemigo. En general, estos dos ejércitos usaban unos distintivos en lo alto del campo. Una cinta blanca y roja significaba que la unidad era partidaria del ejército de las dos coronas, mientras que una cinta de color amarillo indicaba que esa unidad, da igual si era inglesa, holandesa o portuguesa, si llevaba en lo alto de la bandera
un distintivo amarillo, era tropa que servía a la Casa de Austria, al archiduque Carlos, porque el amarillo es el color tradicional de la Casa de Austria y el blanco es el color tradicional de la Casa de Borbón. En caso de necesidad, y así ocurrió durante la batalla de Almansa, algunas unidades que se veían cercadas y comprometidas cambiaban la pinta de esas banderas y se quitaban los distintivos fácilmente reconocibles en los sombreros para intentar confundirse con tropas amigas. Una unidad militar inglesa, el Royal Norfolk Regiment, conmemora todos los años la batalla de Almansa. Para ellos una derrota, pero una derrota que cubrirá de honor a su regimiento, puesto que será el regimiento que se sacrificará casi al completo para proteger la retirada del resto de su ejército. La memoria de esta batalla y sus consecuencias abarcará toda España, pero también todo el mundo. Son apenas unas pocas unidades y supervivientes los que todavía tratan de aguantar el acoso, ahora ya masivo, del ejército de las dos coronas. La retirada. Que los castellanos. Wow. ¿Vas a ayudar a una foto? Justo nos ve humo, no se ve nada. Cientos, miles de soldados aliados serán cogidos prisioneros poco a poco entre las 7 y las 9 de aquella tarde. Una columna de 13 batallones de infantería tratará en conjunto de salvarse retirándose del campo, pero la caballería de las dos coronas les alcanzará en las inmediaciones de lo que pasará a la historia como el Cerro de los Prisioneros, a unos 14 kilómetros de donde empezaron a combatir. El desastre para el ejército aliado en los campos de Almansa fue absoluto, y la guerra de sucesión tuvo aquella tarde un giro de 180 grados. Felipe V, por los informes que estaba recibiendo las semanas siguientes, pensaba que acababa de ganar la guerra. Era una ilusión. Realmente la guerra, dada su dimensión continental y la implicación de tantas monarquías europeas, todavía continuó otros 7 largos años más. La batalla de Almansa no será la batalla que le ganó a Felipe la guerra, pero posiblemente sí que fue la batalla que evitó que la perdiera. Restos de la caballería aliada tratan de escapar. Realmente, de los 5.000 supervivientes del ejército aliado del archiduque Carlos, cerca de 4.000 fueron de caballería. La infantería sufrió mucho más. Poco a poco las últimas unidades van entregando sus armas, se van haciendo cientos, miles de prisioneros.
Según las crónicas de la época, quedó constancia de que el duque de Berwick cansó aquella tarde 5 caballos. A lo largo de 5 horas prácticamente estuvo cabalgando arriba y abajo, dando soporte a sus tropas, dando órdenes, animando en español a las tropas de Felipe V y en francés a las de Luis XIV. Este inglés católico al servicio de Luis XIV y por tanto también en estos momentos de Felipe V le había dado la vuelta en apenas unas horas a una guerra continental. Rendida la última resistencia de las tropas aliadas del archiduque Carlos, el duque de Berwick mediante mañana a las 12:30 del mediodía.
guayos. Impresionante, soberbio desfile. Gracias, gracias a todos. Gracias amigos y amigas. Gracias por vuestro esfuerzo. Hurra por la artillería, la esforzada artillería.
Mira, los artilleros ahí. Niño, bravo, bravo, enhorabuena.